Pero déjame decirte que ya en República Dominicana, aparte de que se hacen algunos componentes y algunas industrias en zona franca, acabamos de recibir la inversión de Yasaki. Yasaki es una compañía japonesa que hace los ramales eléctricos para los vehículos. De cada 5 vehículos que hay en el mundo, 3 utilizan los ramales de Yasaki. Y ya se va a instalar en Santiago, en la zona franca Pisano, con una inversión inicial de unos $100 millones y que va a tener una primera planta que pudiera llegar en el 2028 hasta los 6,000 y pico de empleos de técnicos especializados. ¿Qué pasa además de esa buena noticia? Que atrás de estas grandes corporaciones vienen otras corporaciones que le suplen a ellos también. Claro. Entonces, esta es una nueva ventana, un nuevo componente para la industria en República Dominicana y principalmente para el trabajo de los dominicanos y las dominicanas que van a tener ahí una gran oportunidad. Ministro, el tema haitiano, lo conversábamos, está con tu permiso, recrudecido. Miralba, sí. Antes de pasar al tema haitiano, y para no dejar en el aire el tema de la zona franca y los empleos. Hoy el ex ministro Juan Ariel Jiménez y ayer el ex presidente Fernández seguían manejando cifras y datos y números y los llevan para acá y lo traen para acá a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y vuelven en uno y otro sobre el tema de la informalidad y los empleos. Y hay cosas que no me cuadran, no logro entender. Por un lado, hemos avanzado sobremanera en el tema de la zona franca. Se han abierto nuevas zonas francas, se han revitalizado incluso en lugares donde habían estado cerradas por años. Abrir zona franca no es abrir una puerta nada más, es que entren trabajadores porque no funciona sola. Entonces, como que no me da la cuenta la lista con el billete, ministro. ¿Hay mayor informalidad o no la hay? ¿Hemos avanzado en la formalidad del empleo? Quizás el ministro de Trabajo nos pueda complementar un poco más, pero como usted maneja todo eso, ¿cómo marchamos en eso? Porque si aumentamos en zona franca, aumentamos en otras empresas, en pequeñas y medianas empresas que maneja su ministerio, no entiendo por qué se sigue hablando de que la informalidad es mucho mayor que el pre-COVID. Digo yo, no para saber lo de los números, porque me voy a volver loco, me voy a fundir en esto, ministro. No, yo creo que aquí es un asunto de planteamiento político. Ya. Y estamos hablando de dos personas que, independientemente de que yo no comparto la orientación política, pues deben de argumentar de alguna manera su posición. Yo creo que Juan Ariel es un técnico que tiene su manera de explicar las cosas y bueno, y buscar alguna referencia. Fíjate que yo te diría que sí, que ha aumentado las dos cosas, el empleo formal y el empleo informal. Yeah. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Un desempleado o un empleo informal que lleve la comida dignamente a su casa? Esa es la pregunta. Que siempre hay les voy a poner un ejemplo. Si buscamos en la TCS, en el año 2019, los empleos de zona franca, se van a encontrar que habían 132,000 empleos. Número más, número menos. Hoy día hay 200,000 empleos. Entonces, ¿aumentó el empleo o no aumentó el empleo? Claro. Aumentó. Y está en la TCS. Cuando está en la TCS, que paga impuestos. Nadie se va a notar pagar impuestos si no está ganando dinero. Claro. ¿Cierto? Ok. Entonces, cada empleo de zona franca produce 3 empleos informales. Entonces, si creció el empleo formal, creció el empleo informal. ¿Y cuál es ese empleo informal? Ese empleo informal muchas veces es la señora que le hace la comida y le vende la comida al empleado de zona franca. Claro. El carro público, el concho, la guagua que transporta al empleado a la zona franca. El mecánico que se dañó una máquina de coser y va con el destornillador y el 4WD y el alicate y arregla eso. Entonces,
No, a veces la doña que se queda en la casa cuidando a los niños porque ellos van a trabajar, ese es un empleo informal porque nadie la reporta a la TCS. Correcto. En este caso, yo lo celebro, que aumentamos lo formal y lo informal, y ellos se quejan de que hay un empleo informal, pero no te hace esta historia. Entonces yo creo que la narrativa nuestra en este caso es mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el reto? El trabajo que tenemos que hacer para formalizar cada vez más el empleo y que el empleado contribuya al desarrollo del país y que el país pueda además darle el respaldo de los servicios públicos y las políticas públicas que debe tener el empleado. Qué bien. Bueno, de hecho, para no molestar más a Miralba, ayer fuimos testigos los tres de algo interesantísimo que pone en práctica el Banco de Reserva. Pacuse o algo, era una frase espectacular. Sí. Pero al final lo que busca es seguir facilitando un dinero para que pequeñas y medianas empresas, ese que lleva los trabajadores a zona franca, se formalice y compre un vehículo mejor y mejores condiciones y un pequeño autobús, etcétera. Y una vez que accede a esa facilidad financiera que da el Banco de Reserva, ya comienza a entrar en el sistema de la banca, a bancarizarse, que es un término, y comienza a formalizar su propio negocio. Y eso es bueno para él, para su familia, para otra gente, porque va a necesitar después un cobrador y lo tiene que reportar a la TCS. Y así comienza un proceso poco a poco de formalización de lo que era un empleo informal a formal. 10,000 millones de pesos se pusieron ayer en disposición de las pequeñas y medianas empresas, principalmente a las que están manejadas por mujeres en el mes de la mujer, a un 12% de la tasa. Entonces yo creo que eso, cuando se ha hecho año por año y cuando también hay una entidad como Promipyme, que tutelamos del ministerio, que el Banco de Reserva es parte de ella y que ha hecho muy buena labor, Samuel Pereira, y ha colocado en 3 años 25,000 millones de pesos. También un 67% destinado a las mujeres. Yo creo que aquí estamos hablando de ayudar a sacar la informalidad, de ayudar a respaldar con capital a ese emprendedor. Y siempre habrán más retos. Y siempre habrán muchos números que discutir y buscar además cómo... Y yo creo que la mayoría de los dominicanos lo que queremos es que el dominicano tenga acceso a un buen trabajo, a tener su familia con una buena educación y una buena salud, y eso es lo que hemos ido logrando en tiempos incluso muy retadores. Muy bien. Miralba. Sí, el tema haitiano nos impacta en el tema comercio, porque obviamente Haití es un socio comercial muy cercano, es uno de nuestros socios más importantes. Con toda la situación que está ocurriendo en Haití, el tema de la frontera, ¿cómo nos impacta? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno desde el aspecto del comercio y la industria? Sí, este ha sido un año de mucho dinamismo y seguimiento en la frontera. A nosotros nos ha tocado coordinar, como es normal, el tema de los mercados, el tema de la producción nacional, de los comerciantes, de los suplidores, que a través de la frontera pues suplen a nuestro segundo socio comercial. Y yo en estos días veía una noticia titular. Se reduce 17% el comercio este año en la frontera con Haití. Y yo diría, se mantiene en un 87% el comercio, a pesar de los disturbios, de estar cerrado 4 meses la frontera, de la inseguridad y de todas las vicisitudes que hay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes vieron lo que ha estado pasando en esta semana con las cárceles haitianas. Hay que estar pendiente, a pesar de la porosidad que hay en cualquier frontera, no en la de aquí, en el país que tiene más recursos del mundo, en los Estados Unidos, vemos el tema que hay, como cruzan por la frontera de México. En el país que se decía que tenía la tecnología más alta del mundo, vieron cómo entraron a Israel y hubo una matanza de jóvenes en un concierto que ha dado paso a este desastre que hay entre Israel y los palestinos. Y entonces eso sucede también en una frontera como la nuestra. ¿Quiénes salieron? Los delincuentes. Hay que blindar la frontera. La frontera ya no es la misma. La frontera ya tiene registro biométrico,
ya los mismos haitianos saben cuál es el procedimiento encapsulado a los mercados, y se fueron abriendo y regulando el suministro. Y no solamente el suministro de República Dominicana. El presidente Abinader, con una mano firme, patriótica y decidida de que no permea a la República Dominicana el desorden que existe en Haití, como quiera se ha permitido que a través de República Dominicana le lleguen alimentos básicos a Haití, para no empeorar incluso una situación con una hambruna mayor de la que tienen. Quiere decir que República Dominicana sigue siendo el único país o el principal país del mundo que, a pesar de tener una carga directa, porque compartimos una isla, sigue dándole la mano y sigue facilitando algunas cosas para Haití. Por último, ministro, volviendo un poco al tema de los números, los precios, ahorita hablábamos de lo que exportábamos, de lo que importábamos de Estados Unidos. A veces lo normal o lo que se convierte en norma se olvida, y se olvida el sacrificio que implica. Los precios que hoy tenemos del combustible siguen estando subsidiados. ¿Qué ha representado eso para el país? Le pregunto porque vuelve la oposición de alguna manera a cuestionar las cifras que brinda el gobierno en cuanto a inflación, a cuanto al aumento de la canasta básica. Realmente, tal cual lo cuentan, ¿cómo hemos ido sorteando eso para que lo que puede haber subido no haya subido como realmente ha subido en el mundo, o como imponen los precios de las materias primas o de los combustibles? Fíjate, en esto volvemos a anclarnos, respaldarnos, apoyarnos en las cifras de organismos internacionales. Dice el Fondo Monetario, dice el Banco Mundial, dice Standard & Poor's y dicen otras certificadoras que República Dominicana lleva una economía adecuada, que lo que ha hecho con el tema de los subsidios es lo que se ha debido hacer, de la manera en que se han manejado, lo ha felicitado a la República Dominicana y a todo el equipo que ha intervenido, y eso entonces en el terreno se demuestra con una estabilidad social, económica y financiera que le permite a la República Dominicana ser hoy día el recipiente de mayores inversiones extranjeras en comparación con otros países. No hay una cosa más cobarde que el dinero. Claro. Y nosotros vemos como año tras año rompemos récord en inversión, que vienen aquí a invertir en energías renovables, en hospitales, los mismos japoneses que acaban de invertir en hoteles, como el Blue Mall, lo que están haciendo, el otro que hicieron en Abraham Lincoln, en muchísimos negocios, en cadenas comerciales. Las grandes marcas anuncian expansiones de sus industrias en República Dominicana, el mercado aumenta y el consumo aumenta. Entonces, esa política de subsidio, principalmente con los combustibles, este fin de semana nos costó casi 600 millones de pesos. Ahora, es un sacrificio, pero es un sacrificio que primero sirve de escudo para que la inflación que hay en el mundo, que a nosotros también nos choca y nos llega, no sea de doble dígito como ha sucedido en la mayoría de los países. Sirve de escudo para que a los más desprotegidos económicamente, el transporte, los alimentos, el IPC de la economía se mantenga lo más estable posible. Y eso sirve de escudo también para que nuestra economía sea una economía segura, donde le permita a la gente venir a invertir a sabiendas de que aquí no se dispara el dólar como se ha disparado en Colombia, o como lo que pasó en Chile, o como la inestabilidad que hay porque los temas de tasa en cuanto a los bancos centrales o a los bancos comerciales puedan ser irregulares. Aquí hay una estabilidad. Aquí el respaldo que tenemos en las reservas del Banco Central son históricos, 15.500 millones de dólares. Entonces, son políticas de subsidios puntuales que han permitido permear en una economía que es fuerte, que es referente según los organismos internacionales. Qué bien.
Bueno, pues ahí está la información. Pasamos por todo, ministro. Arrancamos por Abu Dhabi, pasamos por Puerto Príncipe, llegamos aquí, pasando por la frontera. Pero nada, agradecerle toda esta información. Gracias a ustedes, para mí siempre es un placer. El ministro de Industria y Comercio y MIPYMES de República Dominicana, Ito Bisonó, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.